para él hacer cosas sobrenaturales, oraciones para que si él se encontraba en un pleito desapareciese, o hasta darle golpe a la persona y la persona no lo podían ver. Yo fui quien quemó el resguardo que él tenía, una pulsa y la oración. Entonces, como le dije ahorita, el diablo nunca se queda quieto, José Alberto. El diablo siempre busca la manera de atacarte. El demonio que nosotros quemamos en ese resguardo salió a recuperar, salió a buscar venganza. Pero es más fuerte el Dios que está con nosotros, ¿me entiendes? Que todo diablo que se levanta. Amén. Te bendiga, profeta, Dios te guarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Amén, gloria al Señor. Estamos bien, estamos en victoria, la gloria de Dios. Profeta, me he sentido conmovido al ver cómo Dios te está exhibiendo y cómo Dios está haciendo cosas extraordinarias contigo. Y yo sé que Dios permite esas cosas cuando se acerca tu tiempo, cuando Dios empieza a mostrarle al mundo lo que verdaderamente tú tienes de parte de Dios. ¿Cómo tú te sientes al ver el apoyo de la gente? ¿Cómo te sientes tú al ver que todo el mundo te apoya? Aún en la tierra donde tú vives, hay personas que hablan bien a favor de ti. Y eso me ha llenado de regocijo. Al ver cómo tú te sientes al ver ese apoyo de la multitud. Bueno, realmente, bíblicamente hablando, dice Mateo capítulo 7, verso 20, por su fruto los conoceréis. Si la gente está hablando bien de mí es porque está viendo mi capacidad, está viendo que lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo por mí, sino por amor a las almas. Sino lo que yo estoy haciendo está siendo aprobado por Dios. Porque cuando lo que tú haces es aprobado por Dios, deja evidencia, ¿me entiendes? Y yo con la persona me siento con el pueblo satisfecho, me siento alegre, pero también no le muestro esa cosa al pueblo, porque sabes que a veces el mismo pueblo que te aplaude es el mismo pueblo que te derriba. El pueblo que te aplaude es el mismo pueblo que te derriba. Así que tú tienes que mantener tus posturas, tú tienes que mantener, ¿me entiendes?, tu carácter como hombre de Dios que tú eres, y no tampoco enaltecerte porque tú ves que el pueblo te está aplaudiendo y el pueblo supuestamente está contigo. Porque como te dije ahorita, el pueblo que dice que va a ti es el mismo que dice que ellos lo sabían cuando tú caigas. Dios mío, eso es poderoso. Muy poca gente entiende eso. Ahora, dime algo. Tú te criaste, tú vives desde pequeño aquí en Mucha Agua. Tú te criaste aquí desde pequeño. Tú tienes mucho viviendo aquí. Sí, realmente desde que nací, mi padre y toda mi familia son de aquí, de Muchas Aguas. He crecido aquí, en este sector, aquí el Alto. Y ciertamente he visto la mano de Dios obrando. Hemos tenido experiencias sobrenaturales aquí en este pedacito, aunque tú lo veas así, porque aquí se han estado moviendo espíritus de las tinieblas fuertemente y Dios nos ha dado la victoria aquí. La gente sabe por nuestro testimonio que en verdad le servimos un Dios vivo y de poder. Amén. Y eso tiene que servirle de mucho ejemplo a muchas personas. ¿Sabe por qué? Porque yo te estoy visualizando como un David, donde todo el mundo se había olvidado de David. Todo el mundo estaban diciendo, no, este es el ungido, el hombre que Dios mandó ungir, ¿me entiendes?, de los hermanos. Pero entonces el hombre que Dios quería levantar estaba en un sitio aislado, que ninguno se acordaban de ellos. Y te estoy visualizando a ti en esa condición, porque tú sabes que aquí en Muchas Aguas no hay tantas iglesias. No es que tú te estás moviendo de que alguien te está promocionando, no, es que Dios es que está contigo y se han visto la evidencia verdaderamente. Y eso me llena de regocijo, de verdad que sí. Fray Malaví, ¿cómo tú llegaste al evangelio? ¿Cómo tú sentiste? ¿Cuándo fue que tú sentiste que Dios te hizo ese llamado? Que tú entraste al evangelio y tú dijiste, yo siento que yo permanezco a este redil. ¿Cuándo empezó o cuándo el Señor te hizo ese llamado? Bueno, es una historia un poquito extensa, un poquito larga, pero lo podemos resumir, que la persona pueda entender y pueda salir edificados con esta palabra, porque yo me convertí a la edad de 14 años. Fui creciendo, fui conociendo quién era Dios, me fui enamorando de Dios. Pero sabe que cuando el diablo ve que tú te estás apasionando por Dios, él siempre saca una estrategia. Él siempre busca un método como distraerte. Y en una ocasión me convertí a los 14, luego a los 17 tuve un percance, el cual me aparté por algunos meses. Y como fueron algunos meses, volví cumpliendo los 18, ¿entiendes? Y fue un proceso duro que pasé. Y luego de eso, hacen casi 3 años ya, pero que Dios miró, ¿me entiendes?, la intención de mi corazón. Dios sabía por el proceso que yo había atravesado, Dios sabía por el proceso que yo había pasado. Y
es algo que realmente Dios lo apremia, porque yo mediante me aparté, yo pasé atención con esto. Yo estaba apartado, pero yo no tuve un día de felicidad, José Alberto. Wow. Yo en esos días que estuve apartado, yo me involucré en lo que es el comercio, los negocios. Trabajé en distintas partes del país, en las capitales, en esos barrios. Y yo prácticamente estaba feliz mientras estaba en el día, pero cuando llegaba la noche, llegaba ese vacío. Entonces, escucha, que quiero profundizarme aquí. El enemigo me hacía ver que algunas cosas iban a llenar el vacío que yo llevaba por dentro, y yo lo hacía, pero eso no podía llenar el vacío, porque el vacío que yo llevaba por dentro, ese vacío estaba justamente a la medida de Cristo. Solamente era Cristo que podía llenar ese vacío. Entonces yo me doy cuenta que ese vacío lo llena Cristo cuando vuelvo al Evangelio, que ya puedo dormir en paz, puedo estar tranquilo, me comienzo a sonreír, vuelvo a tener esa felicidad, esa paz que tenía antes, realmente. Wow, esto es poderoso, mis amados, de verdad, tremendo, porque tú eres, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 20 años. 20 años, o sea, el llamado tuyo fue a los 14 años, tuviste un momento de descanso, o sea, tuviste un proceso muy fuerte, pero Dios te sostuvo y hasta ahora Dios empezó a levantarte con propósito. Porque en realidad viviste un momento difícil. Duro, sí. Y Dios determinó ese tiempo para procesarte y capacitarte para que hoy en día tú seas un canal de bendición, inspiración para muchos jóvenes en el Evangelio. Eso es extraordinario, de verdad, que si alguna vez tú has tenido experiencia con demonios, o sea, tú sabes que esto es una guerra espiritual, sí. Y tú sabes que el diablo siempre se mantiene haciéndole guerra a uno y atacando en los sueños, en las calles, los demonios, la metresa y todo eso. Cuéntame de alguna experiencia que te ha impactado, que tú has dicho, wow, el diablo me está zarandeando fuertemente. Cuéntame algo sobre eso. Bueno, realmente mis experiencias espirituales no acostumbro a contárselas a todo el mundo, porque no todo el mundo está apto para que tú le cuentes una experiencia sobrenatural. Ni todo el mundo va a creer lo que tú le cuentes. Por eso yo, lo que pasa en el secreto, yo hago silencio y me quedo con eso en el secreto. O sea, las experiencias que yo he tenido con Dios solamente las sabemos Dios y yo, ¿me entiendes? Gente que yo tengo que son espirituales, y esa gente yo se la cuento. Te digo porque no todo el mundo está apto para escuchar una experiencia sobrenatural que uno haya tenido. Y voy a contarte, bueno, la más reciente fue anoche mismo. Anoche, antes de ayer, nosotros, yo y un amigo mío, un evangelista, batallamos con un muchacho que él tenía oraciones. Dice, él no contaba que esas oraciones que él tenía, el brujo que se la hizo fue a buscar a Haití. Una oración que le costó, dice él, 7,000 pesos. Wow. Que eso es una oración poderosa. Dice que él le dio un polvo a bebé que se le regó en todos los cuerpos. Él es un muchacho pequeño. Él dice que cuando él se ponía ese resguardo, él se sentía más grande que todos los hombres, porque era un demonio de alta jerarquía. Él tenía una pulsa y tenía una oración escrita en una hoja de papel. Y anoche él decidió entregarse a Dios. Y me buscó a mí, buscó a otro muchacho. Como él reconoce que somos gente de Dios, él sabe que una cosa así no se le puede entregar a todo el mundo. Porque, amén, ojo con esto, no todo el mundo está apto para desbaratar una brujería, ni para quemar una oración. Amén. Porque esa oración era para él transportarse, oraciones para él hacer cosas sobrenaturales, oraciones para que si él se encontraba en un pleito desapareciese. Wow. Y hasta darle golpe a la persona y la persona no lo podían ver, ¿me entiendes? Entonces él antes de ayer, discúlpenme, nos busca y subimos para un monte que nosotros tenemos allá a orar por él para que Dios lo liberte, y ciertamente Dios nos dio la victoria y Dios lo libertó. Y yo fui quien quemó el resguardo que él tenía, una pulsa y la oración. Entonces, como le dije ahorita, el diablo nunca se queda quieto, José Alberto. El diablo siempre busca la manera de atacarte. Anoche eran las 12 de la noche que terminé de predicarle a una persona de Guatemala. O sea, eran de distintos países, pero la persona que me contactó fue una persona de Guatemala para que le predique un culto virtual. Cuando yo terminé de predicar en ese culto, me puse a orar. Yo no pude pegar un sueño, no pude pegar los ojos hasta las 3 de la mañana. Wow. Comencé el diablo a atacarme. El demonio que nosotros quemamos en ese resguardo salió a recuperar, salió a buscar venganza. Pero es más fuerte el Dios que está con nosotros, ¿me entiendes? Que todo diablo que se levanta. Amén. Y yo comencé a pelear esta madrugada con los demonios. Yo los sentía que caminaban alrededor de las casas.
caminaban, hacía ruido y yo tranquilo en el secreto, orándole a Dios. Porque yo sé en el Dios que yo le he confiado. Y yo sé que a mí no me llamó cualquier persona, a mí me llamó un Dios vivo, un Dios de poder. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo dormir. Luego casi a las 4 de la mañana cojo un sueño. Y ahí llega un demonio y me dice, mi nombre es Trinidad y vine a hacerte daño. Y yo le dije, ¿cómo es que tú te llamas en el sueño? Te va. Y me dijo, yo no me voy, vine a hacerte daño. Y dije, ¿cómo es que tú te llamas? Dime tu nombre en el nombre de Jesús, repítemelo. Me dijo, yo me llamo Trinidad. Y ahora yo te guardo una orden en el nombre de Jesús que tú te vas. Y él cayó. Fue incorporado en una persona. Esta persona yo nunca lo hubiera visto, nunca lo he visto en persona. Pero sí el diablo usó ese molde para presentárseme, para hacerme la guerra. Amén. Y el demonio me decía que venía a hacerme daño porque le habíamos golpeado, ¿me entiendes? Entonces él vino a buscar, ¿me entiendes? Él vino a buscar esa revancha. Pero no se encontró conmigo, con quien se encontró fue con Dios, con el Dios que da la autoridad. Entonces cuando yo lo reprendo, él cae por tierra y se va dando vueltas y ahí se desaparece. Tanto así que mi hermana, como a las 4 de la mañana, se levantó a buscar un cargador y cuando ella me movió, yo levanté la mano y hablé lengua. Wow. Cuando yo le levanté la mano, ella me dijo, ¿pero qué es lo que pasa? Pero ella lo que no sabía es que yo estaba peleando un pleito espiritual. Aunque mi cuerpo esté tirado en mi cama, mi espíritu estaba peleando. Y es una experiencia sobrenatural que yo no se la cuento a todo el mundo porque no todo el mundo está apto para creer. Si usted no está apto, escuche, si yo en ese momento no hubiera estado apto para quemar ese resguardo y esa oración que estaba escrita en el papel, el diablo me hubiera matado anoche en ese sueño. Porque él me dijo, vine a hacerte daño. Le dije, ¿cómo tú te llamas? Y dijo, mi nombre es Trinidad. Santo. Siento a Dios. Así que hay que tener ese Eso cuidado. fuerte. Si usted no se siente apto para quemar cuadro, no lo queme. Mi armadura, la gloria del Señor. Si usted no se siente apto para desbaratar brujería, no la desbarate porque hay demonios que se encuentran desde los cuadros que son de alto rango. Entonces yo por medio de la autoridad que Dios me ha dado y que Dios me ha entregado, yo confiando en el Señor, como dice en Efesios, que confiemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo confié en el Señor, en el poder de su fuerza, y yo sabía que el Dios que me llamó era el Dios que me iba a respaldar. Y además, eso era un alma que iba a venir a los pies de Cristo. ¿Cómo yo le digo que no? O el amigo me le decía que no, que nosotros no estábamos aptos para reprender. Entonces, allí en el monte comenzamos a batallar. El muchacho fue libre, el muchacho aceptó a Cristo. El muchacho, cuando terminamos de orar, dijo, wow, yo me siento en los aires, porque cuando el poder de Dios llega, el poder de Cristo transforma, liberta. Wow. ¿Me entiendes? Dios ha tratado conmigo que yo me siento que yo ando flotando. Porque el poder de Dios te pone de una manera extraordinaria. Te sientes que tú te sientes libre. Porque cuando Dios llega, Dios lo que hace es libertar. Anoche, antes de noche, yo me recuerdo, porque subimos como a las 5 y se nos hizo las 7 allá en el monte. Yo recuerdo que el muchacho endemoniado, el amigo mío le decía, dame la mano. Y el demonio no se la quería dar. Un demonio haitiano tenía, porque el recuerdo fue hecho allá en Haití. Ay, Padre amado. El muchacho después testificó y nos dijo que el brujo le dijo que una cucharadita de ese polvo cuesta 5,000 pesos allá en Haití. Y dice que él se lo dio con vino. 2 tragos de vino, 3 tragos de vino, discúlpeme. Y cuando el muchacho se manifestó el demonio, porque quemamos el resguardo que estaba visible, el que tenía por fuera, pero el que tenía interno tenía que pulsarlo para que pueda ser libre. Entonces, cuando el muchacho se manifiesta el demonio, el amigo mío le dice, dame la mano. Y él no se la quería dar, se la quería pasar, pero no quería. Entonces yo lo agarré y le dije, dale la mano en el nombre de Jesús. Y se la pasó la mano al amigo mío. Entonces, ¿qué pasa? Que él comenzó a dar vueltas. Y yo le dije, la sangre de Cristo te cubre y te lava en el nombre de Jesús. Y él comenzó a dar vueltas y Dios comenzó a liberarlo en ese monte. Y Dios comenzó a liberarlo de tal manera que quedó libre. Wow. Amado, esto está poderoso. Ustedes ven, mis amados, que hay personas que ustedes ven tranquilos, pero viven experiencias que usted no se imagina. Y es impactante lo que ha sucedido con este joven. Cómo Dios lo ha utilizado para libertar a un hombre que está bajo una opresión del mismo diablo. Demonio de alto rango. Amén, así es. Ahora, David, yo he escuchado que tú tienes tatuaje en el pecho y tienes todo el cuerpo rayado. ¿Qué te llevó a ti a tu tatuar, a hacerte tatuaje? ¿Caíste tú en alguna depresión? ¿Qué pasó en ese momento que tú tomaste la decisión? O sea, tú has caminado la calle así a profundidad. ¿Qué te llevó a ti a hacerte esos tatuajes? Ciertamente lo mismo que te decía ahorita, el vacío que Cristo había dejado en mi corazón. Te dije que el enemigo me ministraba alguna cosa que lo hiciera, que eso iba a llenar el vacío que yo llevaba adentro. Cosa de esas fueron los tatuajes.
¿Entiendes? Él me decía, el enemigo me ministraba este tatuaje, que a ti lo que te falta para tú ser feliz es los tatuajes. Y yo me iba a llenar el cuerpo si Cristo no llega lleno de tatuajes, porque para mí era eso. Y yo en el momento que me lo estaba haciendo me sentía feliz, pero luego que me lo hacía, sentía el mismo vacío. Eso es fuerte. Yo, en esos barrios sí, yo experimenté ciertas cosas. No caminé en las calles de que a profundidad, no tengo para darte testimonio que yo comía candela, ni como esta gente que andan buscando cámaras. No. Nada de eso, pero sí conocimos ciertos códigos, como dice la gente del mundo, y conocimos ciertas reglas de las calles. Y lo que me llevó a mí a hacerme ciertamente tatuajes es el vacío que Dios dejó en mi corazón. Pero yo no me había dado cuenta que quien llenaba ese vacío era Dios, porque mientras estamos en el Evangelio, Dios... Estamos cubiertos con el manto de Dios, estamos bajo la sala del Señor, nos sentimos bien porque estamos con las coberturas de Dios. Pero luego que salimos de esa cobertura vamos a sentir ese vacío. Y yo le vengo a decir que ese vacío no lo va a llenar ni la cerveza ni la droga. Yo no utilicé de que droga, pero yo sé que eso tampoco lo va a llenar, ni las mujeres. Nada de eso lo va a llenar si no es Cristo, porque la medida del vacío que tú tienes por dentro, justamente esa es la medida de Cristo. Cristo es quien encaja en ese vacío que tú tienes. Cuando tú calzas 40, un zapato 38 no te sirve. Wow. Cuando tú calzas 38, un zapato 40 no te va a servir, porque el zapato tiene que ser justamente la medida de tus pies. Así mismo el vacío que tú tienes por dentro, que solamente que lo llena es Cristo. Wow. Eso es terrible, poderoso, mis amados. Esto es terrible lo que se está compartiendo. Escuche, amado, escuche esto, escuche bien. Porque no todas las cosas, si usted no está, usted no la puede hacer. ¿Me entiende? Por eso hay jóvenes que... Eso es un demonio que visita a la juventud. Para tatuarse, hacerse cuantas cosas. Y la gente piensa que están bien. ¿Me entiende? Están dañando su juventud. Marcándolo así. ¿Me entiendes? Por eso que dice la Biblia que al que el Hijo del Hombre os libertare, sería verdaderamente libre. Por eso, mis amados, esto es tremendo. Los jóvenes tienen que ver esta entrevista y escucharla, porque hay muchos jóvenes que están perdidos, Fraimer. Sí, el diablo tiene muchos jóvenes atados hoy en día y ciertamente a mí, cuando otra cosa que te voy a contar, cuando yo estuve en mi proceso que me aparté, que duré como 8 meses en las calles, yo iba a la iglesia, pero me iba antes que se terminara el culto. No le daba tiempo al llamado. Mira, siento la presencia con esto que te voy a decir. El último día que yo fui a la iglesia, me vino a buscar un amigo mío aquí. Me dijo, vamos para la iglesia. Yo le dije, ahora. Me dijo, sí, cámbiate. Yo me puse una bermuda, me puse unos tenis que tenía y un polochecito. Yo tenía moños. Ya me habían crecido mucho los moños. Y la gente de la iglesia no me conocían que era yo, porque el diablo me había transformado. Y cuando yo me quería ir, no podía. En una intenté irme y no pude irme, porque ya Dios había determinado que yo tenía que aceptarlo ese día, porque el llamado que Dios tenía para mí tenía que empezarse a cumplir para este tiempo. Fraimer, ¿alguna vez tú has escuchado la voz de Dios o la voz del Espíritu o los ángeles han hablado contigo? ¿Has tenido tu experiencia que te han marcado, que te ha dicho, Dios mío, Dios es real? Porque hay momentos que uno pasa sus momentos difíciles. Sí. Ahora, antes de, en el Evangelio, ¿cuál tú sientes que ha sido el proceso o el momento más duro de tu vida que tú has pasado estando en el Evangelio? ¿Cuándo tú sientes que ha sido el momento más duro que tú has vivido, el proceso que tú has pensado hasta descarriarte, estando actualmente en el Evangelio? ¿Cuál tú sientes que ha sido el proceso más duro de tu vida? Bueno, el proceso, yo he pasado ciertas situaciones duras, porque cuando el hombre de Dios tiene llamado, tiene poca hora y pocos minutos de felicidad. Aunque usted no lo crea así, cuando el hombre de Dios porta la presencia de Dios, siempre tiene ataques de parte del enemigo. Siempre las cosas se le dificultan. Y yo en una ocasión, cuando yo me convertí, sabe que yo trabajaba, era colmado. Y nada, me convertí y ya no puedo trabajar colmado porque hay mucha corrupción. Y entonces sentía que no iba a estar estable en el Evangelio, que podía rebalar. Entonces me dediqué a servir al Señor y en mi casa estábamos pasando por un momento duro. Yo duré 3 meses de silicio y de ayuno para que Dios me libertara, para hacer una zapata, un fundamento, para que el diablo no me saque del Evangelio, porque el diablo no estaba contento. Y cada vez que venía a mi casa era 3 meses de 6 de la mañana a 3 de la tarde. A veces llegaba y no encontraba ni agua. ¿Entiendes? A veces llegaba y
era igual, tenía que seguir con un ayuno corrido. Y, no, y tu madre, tu padre no te peleaban, tú tienes que poner a trabajar, tú tienes que hacer algo, porque tú sabes que hay veces que cuando tú empiezas su ayuno y esos propósitos, la familia de uno se les revelan a veces. Sí, no, la suerte es que mami siempre ha sido creyente en Dios y ella ha creído en el llamado de uno, ella sabía. Ella, aún la gente me decía, tú te vas a morir, tú te estás poniendo muy flaco, tú estás ayunando demasiado. Ella nunca me peleó contra eso porque ella sabía lo que yo estaba haciendo. Ella sabía que yo no estaba buscando nada material, sino una posición espiritual, una manera de yo resistir al diablo. O sea, que ellos te sirvieron de apoyo. Exactamente, aunque la cosa estaba difícil, ellos por ese lado no me hicieron la guerra. De que no busque a Dios, no, ellos sí me insistían a que yo busque a Dios, porque yo estando apartado, ellos a veces me llamaban y me decían que venga a convertirme, que yo no era de ese mundo. Había una hermana mía que en una ocasión se armó un pleito en mi casa y ella me dijo como que eso había sido por mí porque yo no era cristiano, porque cuando yo era cristiano intercedía y eso no pasaba, ¿me entiendes? Entonces era terrible la situación. Yo venía de la consagración y era un caos. A veces encontraba, a veces no encontraba. Y te digo que me salvaba, que el mismo Dios, habían más jóvenes en el silicio. A veces se le salían dinero a ellos. Y yo acotejando todo, encontraba. A veces encontraba 50 pesos. Ay, santo. Repítelo de nuevo. Mira, hay unos jóvenes en mi iglesia que trabajan a las 6 de la mañana. Ellos se levantan y se acostaban con menudo. Y mediante la noche, ellos parece dando vueltas, se les salían. Y yo entonces arreglando las camas, la sábana en el piso, lo encontraba. Estando así que yo hice eso una costumbre para mí, arreglarla todo día, a ver si seguía encontrando. Ay, santo. Entonces yo lo que hacía era a veces que compraba un refresco con eso y entregaba el ayuno. Compraba lo que apareciera, porque yo lo que tenía hambre era, ¿me entiendes? Porque una ayunada de 6 a 3 de la tarde no es fácil. Y donde estaba era un lugar donde no había árboles, que el sol atacaba, tenía 5. Cuando ese caliente me daba ahí, mire, mi hermano, hay gente que quieren gloria, pero no quieren pagar un precio. Hay gente que te ven a ti fluyendo y dice, pero ¿cómo es que Dios lo está haciendo contigo? No es como Dios lo está haciendo contigo, es lo que tú pasaste en el secreto, que tú no fue revelado en público. Hay gente que dice que, pero este muchachito Dios lo está levantando. No, sí, es que él se merece que Dios lo levante, porque eso que él pasó en el secreto, que tú no te diste cuenta, que el mismo Dios fue el que lo consoló en el secreto, Dios lo está recompensando en público ahora. Por eso yo te decía que yo te visualizo como un David, porque David, la gente nunca pensaron que David podía pelear con un gigante. Sin embargo, Dios lo estaba preparando en el lugar donde estaba bregando con las ovejas, protegiendo a las ovejas y peleando con los leones, con los osos. O sea, tu momento de capacitación y de preparación fue notorio. O sea, Dios te preparó en todos los ambientes. ¿Entiendes? Y por eso es que Dios te está exhibiendo y ha hecho cosas tremendas contigo. Ahora, en la situación que tú te has encontrado, ahí te han llegado esos dardos que Satanás te ha enviado, metresas, jovencitas, te han tirado, porque tú sabes que los evangelistas jalan mucho. Eso. Y malo nosotros los predicadores que portamos a Dios y que tenemos esa gracia. Se te han declarado. ¿Qué ha pasado en ese? ¿Estás tú orando actualmente o algo por el estilo? No me gusta decir esto por cámara, pero no estamos orando, no estamos concentrados en eso, porque no quiero distraerme ciertamente. Tuve un percance con algo ahí, ¿me entiendes? No fue que caí en pecado ni nada, pero estaba en una relación y no funcionó hace 1 año y pico atrás, y no quiero distraerme nuevamente con eso. Quiero seguir buscando el rostro de Dios. Sí hay muchachas que se me han tirado ciertamente, porque tú sabes que uno, por lo menos uno se ve, y más si uno predica, que tú sabes que esa es la debilidad de las jóvenes de ahora, un muchacho que predique, que sea joven. Pero uno sí mantiene el control y uno sabe que a veces no es porque uno sea lindo, sino es la gracia del Señor. El diablo ha enviado metresa. El diablo ha enviado metresa, muchachos, o sea, encarné muchachas y me han hecho propuestas, pero yo sé que lo que Dios tiene para mí es más grande que un minuto de pasión. Wow, esto es tremendo. Es que cuando el diablo te trae un bizcochito es porque Dios te tiene una repostería. Ay, Padre amado. No, esto es poderoso, mis amados, de verdad. ¿Sabes qué? Me recuerdo que en una ocasión yo estaba fundido buscando a Dios, y yo había estado con una muchacha. Y después la muchacha me jaló y me dijo, mira, fulano, cuando tú tengas ganas de besarte con una muchacha, tú me buscas. Y digo, mira, Señor te reprenda, Satanás. Ay, Padre. ¿Entiendes? Porque es que el diablo sabe lo que uno porta. El diablo sabe que si él puede lograr a sacar a uno de comunión,
uno se vaya al suelo. Y eso, no estamos en eso, ¿cierto? Tú sabes que hay muchos jovencitos que se han bloqueado y aún están dentro de la iglesia y los jovencitos no están enfocados en buscar a Dios. ¿Qué mensaje tú le darías a ellos? Porque hay muchos que quieren fluir, quieren salir adelante en el ministerio, porque hay muchos jóvenes, Dios está dispuesto a levantar una generación, pero hay muchos jóvenes que no están enfocados en lo que tienen que estar enfocados. ¿Qué mensaje tú le darías a esos jóvenes? Porque yo te visualizo como un ejemplo a seguir de muchos jóvenes, porque hay muchos jóvenes que se están congregando, pero no están enfocados como deberían de estarlo. ¿Qué mensaje tú le darías a ellos? Bueno, ciertamente la mayoría de los jóvenes ahora se están enamorando antes de tiempo. Eso te baja mucho lo espiritual, eso no te ayuda a crecer en el ministerio. Porque si tú le vas a dedicar 20 minutos a Dios, no le puedes dedicar los 20, tienes que dedicarle 10 o 5 a Dios y 15 a la novia. ¿Me entiendes? Porque cuando tú tengas una relación, esa relación necesita tiempo, necesita que tú hables con la muchacha. Entonces, tú enamorarte antes de tiempo, eso no te favorece la vida espiritual. Hay muchos que se buscaban a Dios mientras no estaban enamorados, luego se enamoraron y se pararon de buscar a Dios. Esa cosa no te va a favorecer. Mejor, si tú te enamoraste, sigue buscando a Dios para que Dios te hable. Porque todo aquel que esté enamorado necesita dirección para casarse. Wow. ¿Entiendes? Entonces, mucha gente buscaban a Dios, muchos jóvenes, terrible. Pero ahora ya tienen una novia y se pararon de buscar a Dios. Yo pregunto, ¿fue que ya Dios te habló? Yo te vengo a decir en esta hora que busque a Dios más que nunca. Y si tú quieres ministerio, tienes que separarte de todas las cosas que te pueden perjudicar. Aún de cosas que no te perjudican, tienes que separarte para que Dios comience a obrar en tu vida. Recuerda que Dios dijo que uno tiene que negarse a sí mismo. ¿Me entiendes? Y seguir en pos de Él. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tú tienes que negarte a sí mismo. Tú tienes que negarte a las pasiones de la carne. A veces, tú no necesitas una novia, pero tu carne quiere que tú tengas una novia. Porque dice la Biblia que la carne y el espíritu tienen una lucha entre sí. Dice que la carne, el espíritu quiere, pero la carne se niega. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué te digo, José Alberto? Lo importante es que si tú no tienes las cualidades, no tienes las herramientas necesarias, no tienes la condición económica para enamorarte, no te enamores, apasionate por Dios, que cuando se llegue el tiempo de tú tener tu esposa, tu novia, Dios te la va a dar. Amén. Eso es impactante y eso es terrible. Eso se está viendo mucho. Fraimer, ya estamos casi culminando. ¿Cuáles son? ¿Tú has tenido alguna experiencia con Dios? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Has tenido experiencia con algún ángel? ¿Con los ángeles o el Espíritu Santo te ha hablado? ¿Qué es lo que porque a mí me dicen, porque tú casi mente no paras en tu casa, tú paras amaneciendo en los montes, cuando no es de silicio en la iglesia, cuando no es orando en tu casa. Y hay mucha gente que me han dicho, no, Fraimer está como loco, porque Fraimer lo que quiere parar es orando, buscando a Dios en los montes, que no está mal. Sí. Porque es que tú estás dedicándole tu juventud a Dios. Por eso la Biblia dice, instruir al niño en su camino y después de viejo no se aparta. Tú estás haciendo una zapata y está en la mano del Señor para que Él te... ¿Tú has tenido alguna experiencia que es lo que te ha marcado y a parar en los montes? ¿Qué es lo que a ti te llama la atención de los montes? ¿Por qué tú subes? La oración, ¿qué es lo que está pasando con tu vida? ¿Por qué tú estás tan aferrado así a Dios, a la oración, al monte, a la búsqueda? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que te está marcando? Bueno, ciertamente yo me he apasionado por la oración porque es el método del cual puedo hablar con Dios y puedo sentir a Dios. O sea, no he escuchado la voz de Dios literal, pero Dios sí ha hablado en mi espíritu y me ha dicho esto y esto y así. Y sucede que cuando yo lo hago, es así. Hubo una ocasión que yo estaba con mi hermana en el monte y iba un amigo mío a predicar y yo sentí la voz del Espíritu Santo que habló a mi espíritu, porque el Espíritu Santo no te habla a la carne, porque el Espíritu Santo no es carne, sino a tu espíritu. Y mi hermana es testigo que yo le dije, mira, va a pasar esto y esto y esto en cierta actividad. El diablo va a querer hacer a fulano pasar vergüenza. Y los muchachos que andaban con él luego vinieron y dieron el testimonio. Porque cuando el Espíritu Santo habla, Él cumple su palabra. Y en revelaciones sí yo he escuchado la voz de Dios, pero literalmente no. Pero sí en revelación he escuchado la voz de Dios. Hay mestresas que han querido poseer mi cuerpo mientras duermo y yo escucho la voz de Dios que me dice levántate y pelea. Hubo una ocasión que yo terminaba de orar a las 3 de la tarde y me tiré. Eran casi las 4 y estoy en mi cuarto no tiene puerta. Hay una puerta que es la que... Hay 2 cuartos. Hay una sola puerta que es la que cierra para trancar los 2 cuartos. Y mi cuarto tiene una cortina y yo estaba durmiendo y yo por revelación visualicé
así, la cortina estaba cerrada. Y yo vi por medio de la cortina y el Espíritu Santo me dijo, mira. Y cuando yo miré, vi un demonio con manera de una licra ceñida, bien pegadita. Esto no se lo ha contado a nadie. Bien pegadita y estaba bien ceñida al cuerpo. Y cuando yo le dije, Señor, ¿y qué es eso? Me dijo, es el espíritu de seducción. Sí, me te escuché. Y no andaba solo, andaba con una maestresa, el cual yo reprendí el espíritu. El espíritu era un espíritu sensual. Tenía, estaba de ahí para adelante desnudo. Tenía el cuerpo como si iba al gimnasio. Tenía un cuerpo prácticamente de los atletas, un cuerpo musculoso. Y tenía una manera, una licra ceñida. Se la vi como de un color azul, pero un azul raro, así ceñida. Y así mismo escuché la voz del Espíritu Santo y me dijo, el espíritu de seducción, de sensualidad. Es el espíritu que está atacando ahora a muchas jóvenes en la iglesia que andan ceñidas, andan apretaditas. Cuando tú la ves así, es el espíritu que la ataca. Y te digo que no andaba solo el espíritu, andaba con una maestresa, la cual la maestresa quería abusar de mí mientras yo estaba ahí en la cama. Y yo las reprendí y se fueron. O sea, tú dices que hay un demonio de seducción que se pasea en esa jovencita que tú la ves con una faldita que más para arriba de la rodilla y con un rajado atrás. Y tú sientes que hay un espíritu que se mueve por ahí. Sí, hay un espíritu que se mueve y se puede distinguir cuando tú ves a esa jovencita con ese meneo, como con esa sabrosura, como dicen, que no se puede en un lugar, que esto, que lo otro, que quiere vivir ceñida, que los inconversos la piropean y ella se siente bien, es porque están poseídas por ese espíritu. Le gusta la ropa engomada. Dios mío, siento la gloria de Dios. Porque te dije que el espíritu que yo vi tenía un pantalón ceñido en manera de una licra pegadito. Esas mujeres que tú la ves con esa ropa engomada, ceñida al cuerpo, es porque portan o ese espíritu la está rondeando. Porque hay en veces que el espíritu no ha entrado en ella, pero sí anda alrededor y sienten los síntomas del espíritu, sienten la brisa del espíritu que las cubre. Entonces, cuando las cubre, ya ellas no pueden valerse por sí mismas, hacen lo que el espíritu le diga. Eso es fuerte. Tú sabes que yo estaba en una iglesia y iba a predicar un pastor. Y mientras subió un grupo de jovencitas a cantar unas cuantas alabanzas. Y mientras ellas iban subiendo para el altar, yo sentí por el espíritu que me dijo, observa. Y cuando yo miré, yo vi que tenían una faldita más para arriba de la rodilla. Y por este lado aquí del pantalón tenían un abierto. Y yo cuando miré eso, mi espíritu se sintió como contritado. Y yo dije, Dios mío, pero así no. Porque hay gente que dice, no, porque los conservadores atacan mucho a los modernos. Pero es que la gente tiene que entender cómo va a vestir delante del Señor. Por eso en la antigüedad se distinguía quiénes eran israelíes, quiénes eran del pueblo de Israel, quiénes eran los fariseos, quiénes eran los judíos, porque ellos por su vestimenta era distinguido y no Emma, hay gente que hablan, Fraimer, de la vestimenta y no le gusta mucho tocar estos temas, pero estos temas hay que tocarlos porque el hombre de Dios tiene que vestir diferente. Y cuando Adán y Eva, Dios lo creó, ¿qué ellos mismos se pusieron? Dice que se toparon, se pusieron hoja de higuera. Sí. ¿Y qué hizo Dios? Dice que el mismo Dios le hizo túnica. O sea, dando a entender que cuando ellos se taparon con eso, todavía estaban enseñando algo que a Dios no le agradaba. Todavía Dios le estaba dejando dicho cuando ellos se pusieron esa hoja, o sea, todavía ustedes están desnudos delante de mí. Hay cosas, eso que ustedes se están poniendo, verdaderamente no está bien. Yo voy a hacerle la verdadera vestimenta, yo voy a cubrirle su cuerpo. Ustedes no pueden andar enseñando sus piernas, porque la gente, escúcheme, eso mismo se está moviendo y por eso tú ves que muchos jóvenes están cayendo en fornicación. Y es tremendo, de verdad, la palabra que hemos compartido contigo y esas experiencias. De verdad que sí, yo me gozo al ver cómo Dios, mis amados, está utilizando a estos jóvenes. Y este muchacho, un muchacho que incluso yo me gozo porque cuando yo hablo con Milo, el de aquí de Cambita, José Lía, yo me gozo porque él dice, no, uno de los muchachos más sobresalientes y que lleva la sana doctrina, es Fraimer y en mucha agua, y que se ha visto que tú has marcado la diferencia, gente que te respaldan de diferentes sitios, porque en la última vigilia que estuvimos venían gente de Asua, venían gente de diferentes sitios, y eso es, amado, cuando usted se dispone a honrar a Dios y a guardarse para el Señor. Y hay mucha gente, mis amados, muchos jóvenes que no están en donde tienen que estar. ¿Entienden? Y por eso ustedes ven que están sucediendo muchas cosas como le estamos viendo.
y muchos jóvenes están cayendo y tantas cosas están pasando. Hay que aguardarse para Dios, mis amados. De verdad que para mí fue un placer estar por aquí, por Mucha Agua. Ha sido un momento de bendición compartir esta palabra con este joven de Dios, que yo sé que Dios está haciendo cosas extraordinarias con él y la seguirá haciendo. ¿Verdad? Dios seguirá haciendo. Yo quiero que tú le des una palabra, un mensaje a alguien. Tú sabes que estamos viviendo los últimos tiempos y este mundo va terrible de manera en peor. Hemos visto terremotos, cosas tremendas. Yo quiero que a esa persona que están ahí, que nos están viendo, que te le dé una palabra concerniendo a todo esto que estamos viviendo, para que ellos se aperciban y tengan que volver a sus principios y acercarse más a Dios. Simplemente con una palabra lo voy a resumir todo: solamente resistan, porque ya Cristo viene. Y recuerden que Cristo viene a buscar un pueblo santo que siga apartado del pecado, un pueblo la cual lleve su vestimenta limpia, sin mancha y sin arruga. Y otra cosa que me ayudó mucho a mí en lo espiritual fue que yo mismo me propuse a ser diferente a los demás. O sea, yo antes vestía en polochecito, chancletica, pantaloncito apretado, pero yo en mí me propuse a ser diferente. Y eso es lo que Dios quiere: algo diferente, algo que sea diferente al mundo, algo que sea diferente a los demás. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú siempre le brindes lo mejor. Así que resiste, porque ya realmente Cristo viene, y lo que recitamos hasta el final, eso vamos a ser salvos. Así que no te detengas. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano. Así que muchas gracias por aceptarme la invitación, y de verdad que ha sido un privilegio compartir con usted. Tremenda humildad, mis amados. Yo creo que el hombre de Dios tiene que manejarse así como lo está haciendo este joven. Muy humilde, muy amable. De verdad que nos ha dado un trato extraordinario, y yo quiero que ustedes, mis amados, vayan a su plataforma, lo sigan, Fray Meldavid Soto, síganlo, y recuerde abajo, active la campanita de notificación para que le llegue todo este contenido y que seamos bendecidos con cada entrevista y cada palabra que se esté impartiendo. Recuerde, este es su canal, Tierra de Profetas, y síganos, comparta. Estuvo con ustedes nuestro hermano Fray Meldavid Soto desde Mucha Agua, y su hermano José Alberto Montaño. Así que un placer. Yo bendigo tu casa, tu familia, tu entrada, y de verdad que síganos para más. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.